la memoria casi siempre suele ser un poco, se dulcifica o incluso se vuelve torpe, ¿no? Pero las imágenes directas de los acontecimientos de hace 30 años son lo suficientemente elocuentes como para que volvamos a revivir con la intensidad de aquellos tiempos la fuerza de una reivindicación que era, fíjense qué actualidad, la tricontinentalidad de Canarias, o sea, el hecho de que Canarias está conectada sentimental y emocionalmente con América y con África, la reivindicación de África cuando todavía empezamos a mirar ahora al otro continente, por supuesto el cosmopolitismo, o sea, la idea de la Europa, de la cultura como un crisol donde se unen todos estos elementos de lo que viene de afuera y de lo que sale de la tierra, y todo eso forma una identidad propia que yo creo que es lo que representa este arado, este monumento al campesino. Ay, porque de la tierra vive y hombre todo ser humano. Ay, porque el que labra la tierra debe comer en el campo. Recordando un poco así, un poquito atrás, no sé si es exactamente, porque ya la memoria ya de tanto tiempo pues no está tan segura, que yo creo que cuando Toni cumplió el último año de cárcel, la cumplió en Tenerife, y muchos estudiantes iban a visitarle, y él tenía un contacto muy directo con ellos, y cuando salió hizo una exposición allí en la Sala Conca, y recuerdo que hizo unos grabados muy al estilo de él, así, muy sociales, que los vendía baratísimos para que todos los estudiantes en esa época se compraran a 20 duros los grabados. Y yo salí contentísimo por tener ese recuerdo de Toni. Bueno, la idea se ocurre en una conversación en el año 76, a principios del año 76, que me vi yo en la laguna con Toni Gallardo, el escultor. Y me planteó la idea esa de hacer un homenaje al campesino, de construir un arado, y entonces sobre eso empezamos a maquinar y a pulir la idea de esto pues hace ya 30 años, ¿no? Yo recuerdo todo eso y yo no sé si ahí exactamente fue el contacto con Aurelio, porque Aurelio habla de una casa donde se reunían los jóvenes estudiantes y tal. Y yo creo que me da la impresión de que ahí es donde surgió la idea del arado, y Toni hizo unos bocetos, unos dibujos, y siempre estaba dándole vueltas a la idea. Llegó a Las Plazas también y también estaba con esa idea, y se reunieron varias veces para presentar el proyecto, para conocer el proyecto. Y después empecé a reunir todos los chicos, todos los estudiantes del Hierro que estábamos en la Universidad de La Laguna, que eran aproximadamente unos 100, empezamos a hacer reuniones con este proyecto. Incluso Toni se desplazó un par de veces, explicó en qué iba a consistir el arado, nos enseñó los bocetos de los dibujos de cómo iba a quedar. Al final se hizo una maqueta,
que la paseamos por bastantes sitios, pero la idea surge fundamentalmente de una conversación. Yo tenía una cuestión personal con Toni Gallardo, es una de las personas de fuera del hierro que más ha influenciado en mi vida, ¿no? Y entonces, además era fácil dejarse llevar por él, porque era un espíritu tan animoso que te involucraba en cualquier historia que se le ocurría, ¿no? También es verdad que en aquella época uno tenía 30 años menos y la aventura, la rebeldía, pues ayudaban en la creación de la idea, ¿no? Y ellos que estaban allí, y me dice tal Juan Reboso Machín de mi pueblo, San Andrés, del Partido Comunista, dice: Basilio, están haciendo una cosa jamás vista. Van a poner un arado, a inaugurar un arado en la isla del Hierro, en la parte más occidental. Coño, ¿qué dice? Dice: sí, yo no sé cómo se las arreglaron, pero los muchachos de Las Palmas, la juventud, se habló con la Complutense de Madrid, fueron al Ministerio de Cultura, que si no se podía poner un símbolo al campesino, el arado romano, por haber sido la piedra, o sea, la pieza de herramienta que a través de las fuerzas naturales de los bueyes fue la primera herramienta que surcó las tierras de España para sembrar el pan nuestro de cada día. Yo desde el principio lo entendí perfectamente. El sentido del arado, de que era una muestra y un homenaje al campesino, y por supuesto para el hierro más que ningún sitio, porque fue sentar las bases de un monumento que hoy todavía, por desgracia, muchos herreños casi ni conocen. A mí cuando me presentaron la maqueta aquella y me dice: bueno, esto es lo que vamos a poner arriba en estas dimensiones, aquello parecía asustaba un poco, sí, porque significaba, bueno, un montón de trabajo para mucha gente, ¿no? Tenían que haber soldadores, los transportes, hormigón, un montón de hormigón y un montón de cosas, y la verdad que asustó un poco. La idea partió de Aurelio Ayala, y a mí me llevó un amigo, que en paz descanse, que se llama Jesús Domingo Morales, ya murió. Y entonces me dice: vamos para arriba, vamos para arriba. Yo ya venía de emigrante con ciertas inquietudes, porque a esa edad pues yo militaba en el Partido Socialista, y me dice: vamos para arriba. Y cuando entro en casa de Aurelio, era una obra de Toni Gallardo, y él tenía la maqueta. La maqueta era en una bolsita de plástico, un aradito, bien bonito, y dice: vamos a hacer este arado gigante. O sea, pues casi toda aquella masa crítica de jóvenes, pues prácticamente éramos los hijos del mayo del 68, aunque había plena dictadura en España y en el hierro estábamos aislados, pero las cosas por las ondas traspasaban las fronteras, y había una ansia de rebelión, de hacer cosas, de romper los esquemas, de enfrentarse al sistema. No con un criterio de una ideología, sino sencillamente lo que es propio de la juventud. No debemos de buscar tampoco más cosas. Hombre, después había personas que teníamos un nivel ideológico ya determinado y tratábamos un poco de echar el agua con esta sardina, pero aquello fue un movimiento, no digo espontáneo porque no es así, pero que sí participó la gente de manera voluntaria y con mucha creatividad, ¿no? Entonces, el arado en sí, diríamos que lo hizo la juventud. La idea, para mí, partió de Aurelio. Toni Gallardo fue, diríamos, el artista como el que la diseñó, pero el artista aquí fue Aurelio, porque nosotros en aquella época seguíamos a Aurelio. Aurelio para nosotros era el valiente, el osado, en aquella que un poco se enfrentaba, se buscaba montones de enemigos, y para nosotros era como si fuéramos el líder. Realmente el reto fue muy importante. La obra de Toni Gallardo, para mí y para mi hermano, que era realmente el que dirigía el taller, fue un reto muy, muy importante. Nunca pensamos que una obra que se calculaba que tendría 3 meses de duración, a ojo de buen cubero, como se dice vulgarmente,
pudiéramos terminarla en un mes aproximadamente. Era un monumento que se le hacía al campesino reño, entonces era una gran ilusión. Allí trabajamos muchos, pero íbamos ilusionados, sin medios. A amarrar hierro, a poner cemento, una hormigonera, me acuerdo del motor campeón que si no arrancaba, no sé si la prestó Cano, no sé quién la prestó, a trabajar. Eso era muy bonito. Ya hoy no está esa ilusión. Sí, porque el Hierro, aunque era y es la isla más alejada del continente y dentro de Canarias pues la más avanzada dentro del Atlántico, siempre ha habido una reacción cultural, una reacción política por la juventud, con sus propias vivencias y con su propia forma de ser y de pensar. Y ese movimiento ya en el Hierro, en esa década de los 70, cuando se iniciaban en la península los primeros síntomas del cambio, de la transición, pues en el Hierro ya estaban, pese a estar alejados, ya estaban. De ahí nació ese movimiento popular, de ahí nació ese empuje que en aquellos momentos pues para las autoridades locales era impensable, además lo tomaban como algo extraordinario y su reacción pues era pues la del momento, lógica de no estar de acuerdo con esos movimientos, pues por el resto de la población se veía como normal, porque este pueblo, aunque pequeño, ha sido siempre muy luchador. Cuando el ser humano quiere, todo es posible, ¿no? Si los herreños quieren, le damos la vuelta a la isla, eso está claro. Lo que tienes que hacer es creer en ti. Nosotros creíamos en él, en Aurelio, y creíamos en nosotros, entonces el ser humano consigue, todo lo consigue. Tú tienes que creer, y si la otra persona que está enfrente lo consigue, tú también. No creas nunca que nadie es mejor que nadie. Ser joven, estás loco, eso es lo más bonito, joven y con ilusión. Nosotros estábamos deseando que amaneciera para ir para arriba, nos llevaban las comidas. Me acuerdo un par de muchachas ahí preparaban su comida para arriba y aquello estábamos gozando trabajando, y cuando veíamos que caminaba, porque aquello fue una obra que sigue estando ahí y quiero que la recuerden siempre. La recuerden en la juventud de aquella época, porque eran otras circunstancias, ya lo dijo el filósofo, eran en aquel momento. Hoy se va a hacer un arado, ¿para qué va a ser un arado hoy? En realidad habíamos tanta gente trabajando que aquello parecía que iba acelerado, pero entre hacerle una plataforma en la base, que nos decía el artista, que Tony Gallardo, que había que hacerle una base bastante fuerte y amplia para que luego la pirámide donde está sentado el arado no corriera peligro de volcar. Y entonces eso llevó bastante trabajo y había que llevar la piedra, todas esas cosas habían que cargarlas a mano en furgones, porque no había palas mecánicas que nos hicieran esos trabajos. Y eso, pues yo creo que durante 2 meses o quizás, sí, 2 meses o algo así, duró todo y que nadie se creía lo que es el trabajo, que aquello aguantara el viento, porque date cuenta que está en el centro de la isla, de un lado y otro, y sin embargo Tony y ellos lograron de que esté tan centrado que no ha tenido ningún problema. El único problema es la erosión de tiempo, ¿no? Hay 2 elementos que son claves, por lo menos desde mi punto de vista, para interpretar esa escultura. Una, las raíces canarias. Ese manifiesto lo único que hacía era expresar con una fuerza enorme la raíz de Canarias, la nacionalidad, el sentido de la canariedad, todos esos elementos que eran en aquel momento se estaban esbozando,
pero que se ha recorrido 30 años y se han ido consolidando, creciendo y haciéndose fuertes, ¿no? El segundo era esto que estamos hablando, era el sentido de la libertad. Una lucha de la derecha recalcitrante para que no se hiciera ese homenaje, para que no se hiciera ese monumento, con todas las triquiñuelas que ellos emplearon, hablando de que era un homenaje al campesino, aquel legendario de la República, un homenaje, en fin, al comunismo que ellos tenían marcado. Y este movimiento social encabezado por el PC, pero apoyado por la juventud de la Isla del Hierro, y tal vez de fuera, también había de fuera, eso hizo una división entre un antes y un después. Eso era un estímulo que teníamos nosotros, las fuerzas que estamos luchando contra del franquismo. Eso nos dio a nosotros vida, porque no le quepa duda que el monumento al campesino, ese monumento del arado, tuvo un antes y un después en esta isla. No, a nadie le puede caber duda de eso. Se hizo, se logró, con lealtad, con constancia, pero siempre había, como diríamos, un proyecto ya hecho. Él, me acuerdo cuando la primera vez allí en la lonja de la abuela nos enseñó una bolsita de plástico como esta así. Y yo no lo sabía, porque yo la primera vez no sabía para qué me llevaba allí. Pobre Jesús Domingo me saca aquel aradito bien hecho, no sé si todavía lo conserva, no lo sé, de madera como una maqueta. Dice, esto lo vamos a arder arriba al lado de la cruz de los reyes. Dijo, mi madre, nos crucifican, pero no, escapamos. Se hizo, se logró. Y arriba, pues, de vez en cuando yo también paso a visitarlo y me recuerdo, pues, los calderos de comida que llevábamos con garbanzas y con tal, las muchachas nos prepararon la comida, iban allí arriba y a garrafón allí con agua, lo que había, porque no había medios, ni neveras, ni nada para trabajar. Y aquello fue muy bonito, muy bonito. Y a boca llena se le puede decir que fue esto el símbolo. ¿Dónde está el símbolo al campesino? En la Isla del Hierro, en la Isla del Meridiano, en aquella isla chiquita que se creía todo el mundo que el sol se unía el cielo con la tierra, pues allí está el campesino, el arado del símbolo al campesino, señores. De ahí se transportó a América Latina y de ahí se araron todas, se plantaron todas las plataneras, las cañas de azúcar, todo lo que ha habido en la tierra, que dieron de comer, que es la madre que ha dado de comer, lo tienes ahí en el símbolo al campesino, señor. Ese arado. Hombre, en aquel momento no, en aquel momento se tomaba como una vivencia propia, como una reacción de la isla, de ese espíritu de renovación que se pretendía, pues por ese impulso sobre todo y principalmente de la juventud. Claro, que aquel grupo de jóvenes, cuando hablábamos de hacerlo y de la importancia, pues la cumbre del lugar este era un lugar muy importante de la historia, con un significado histórico para los herreños, ¿no? Y como allí también se iba a lanzar el famoso mensaje, el manifiesto cultural, el manifiesto del Hierro, que ha traspasado las barreras del archipiélago canario, pues nos parecía que era el sitio más, por altura geográfica y también por contenido histórico, ¿no? Era el sitio más idóneo donde la unidad del pueblo del Hierro se manifiesta en esa zona cada 4 años y pues hubo gente que lo propuso y lo aceptamos, se aceptó por mayoría y el símbolo yo creo que era el sitio adecuado. Dicen que se hace camino al andar, pues poco a poco uno empujó por un lado y otro empujó por otro. Me acuerdo en aquel camión cuando lo subimos para arriba y con trancas y barrancas. Yo me paro a pensar, ¿cómo se hicieron las pirámides? Eso sí fue difícil, pero el arado
llenos de ilusión y para adelante todos pusimos, porque hubieron gente mayor también, nos echó una mano con los camiones, fuimos arriba y se armó. Pero encofrar aquello fue muy difícil. Date cuenta que es largo. Y aquellas bases que se pusieron para que yo lo que tenía miedo, digo, capaz que estos faches aquí le llegan, le ponen un dinamita alrededor o algo y lo vuelan. Pero no, fueron respetuosos. No, nada hay que romper. Ni estos que están rompiendo ahora un momento que hizo otro, ni ahora los que hicimos nosotros. Eso debe dejarlo allí, acertado o errado. Dejen lo que alguien hizo. Porque en esos momentos era necesario, era una valentía lo que se hizo. Desde todos, porque nosotros buscamos el centro aquel precisamente porque es el centro de la isla. Ni un ayuntamiento ni el otro. Era en el centro, para que todo el pueblo se sintiera valorado. El pueblo lo entendió, pero no lo entendieron ciertos políticos. Efectivamente que había en aquel momento, estamos en el año 76, era el último año de la dictadura, aunque ya Franco había muerto, hombre, pues hubo gente que no lo entendía porque era un poco romper con las tradiciones que significaba la Cruz de los Reyes, la bajada de la Virgen. Pero bueno, se puso en un sitio donde no afectaba así al acto importante de la bajada que se celebra allí, pero al mismo tiempo representaba también el hecho de la unidad de los herreños, ¿no? Y como era un homenaje al campesino herreño, era el sitio idóneo, ¿no? Yo recuerdo que junto con Aurelio pues éramos los que a cada rato estamos en la delegación del gobierno de aquel entonces, pues para pedir el permiso, o porque el delegado nos llamaba a ver por qué se estaba haciendo esos bailes en Echedo, que jugó también un papel el pueblo importante de Echedo en este tema, porque indudablemente él sabía que aquello era medio revolucionario, pero nunca se atrevió a cortarnos los bailes, porque no podía con nosotros, ¿no? Lo que se hacía, recaudaba el dinero a base de ventorrillo, de verbena. El centro de la plataforma de las verbenas es un pueblo, y es, porque todavía el pueblo existe, de Echedo, aquí debajo de Valverde. Y ahí se produjo otro fenómeno. En ese año se crea la primera orquesta, que se llamaba Los Heros, que yo hice la presentación de ellos en la plaza de Echedo la primera vez. Y como se estaban iniciando, pues nos hacían también gratis todas las verbenas, ¿no? Y montábamos todo un tinglado de ventorrillo donde las tapas eran gratis porque las hacían nuestras madres, nuestras novias, en fin, toda eran colaboraciones de casas particulares y eso era rentabilidad pura, no había gasto, no había que pagar gastos de nada. Y el vino también nos lo daban, amigos nuestros, gente del Golfo nos daba un garrafón de vino, el del Pinar otro garrafón, el de Che otro garrafón, y el vino era gratis. Yo recuerdo que allí las propias empresas participaban también. Las empresas colaboraban con sus camiones, otros con cemento, otros con tal. O sea que aquello realmente no fue la juventud la que inició el proyecto, pero la sociedad colaboró, toda la sociedad colaboró, y las empresas, los camioneros, en fin, todo el mundo. Entonces era muy difícil, claro, imposible. Hombre, también la gente que desde fuera, como bueno, desde Las Palmas, Tony Gallardo y toda esta gente, pues, hombre, los que ayudaron a que todo esto saliera para adelante también, ¿no? Tony, hablando con el delegado del gobierno, un señor que se llama Celestino Guillén, explicándole lo de las papas en Canarias y el significado de los campesinos, pero yo miraba y veía la cara de un ex capitán o ex coronel de la Guardia Civil retirado, y el tipo se creía lo que le estaba dando Tony, ¿no? Y nos dio todos los permisos y todos los parabienes, pero claro, el hombre empezó a ver que si eran los comunistas y entonces ya se empezó a poner nervioso. Entonces a mí me iban a detener el día antes y curiosamente coincidió con la visita 2 o 3 días antes de un gobernador civil nuevo, era un hombre joven, que ya era el primer gobierno de Suárez y no tenía nada que ver con el aparato del franquismo, no era un hombre joven y conciliador, y entonces le convenció al delegado: mire, usted ahora mismo manda a la Guardia Civil, detiene a este hombre y esto es lo que hace, es un mártir, entonces es que es verdad que vamos a tener comunistas para rato. Y entonces parece que lo convencieron, ¿no? De hecho, el gobierno le tuvo miedo. Cuando el día de la inauguración del homenaje al campesino, el cura párroco de Frontera, Domingo Pon, que más tarde lo veía yo en un centro de cursos de cristiandad que estaba en Fuerza Nueva,
este hombre dijo aquí, en Frontera, aconsejó a la gente que fuera a ver, ese monumento. Aconsejaba desde la iglesia, de allí del púlpito, pero la gente no le tomó en cuenta, y en aquella época de tanta represión, hacer que en la Isla del Hierro, en la Cruz de los Reyes, se congregaran unas casi 3.000 personas, eso ya, ellos le tuvieron miedo a ese movimiento, porque no sabían exactamente la fuerza que había. Pero no obstante, en el acto que hubo arriba, no estaba previsto que las autoridades participaran en la inauguración. De hecho, alrededor del arado habían 14 o 15 estacas amarradas por una soga, y en cada estaca había un campesino que con su mano, en el momento, al toque del pito y del tambor típico de la música tradicional herreña, lo levantaban de la tierra y quedaba inaugurado Pero las autoridades querían, como siempre, cortar la cinta y tal. Y cuando yo tuve la intervención, que en el acto intervino Tony leyendo el manifiesto, pues yo me eché un discursillo un poco reivindicativo. Bueno, hoy es un poco reivindicativo, en aquella época, por lo visto, era más reivindicativo de lo que a uno le parecía, ¿no? Pues el delegado del gobierno salió detrás de mí a hablar, y bueno, pues lo dejamos hablar, con la sorpresa que las 4.000 personas empezaron a silbarla. Digo, ay, mi madre, ahora quise armar un potaje. Pero no, afortunadamente, la cosa quedó en la anécdota. Eso fue para mí emocionante, que yo siempre lo repito, que fue una de las inauguraciones de sus obras más importantes. Para mí fue la que más emoción, ¿sabes? Más emoción sentí y vi que sentía él, ¿sabes? Porque ver aquello, porque hasta, tú sabes que en la del Atlántico vinieron hasta los reyes a inaugurarle la... Pero la emoción que se puso en la Isla del Hierro, con todo aquel pueblo rodeado de la cultura, los danzarines con aquellas vestimentas preciosas, con la cinta, yo recuerdo un palito con muchas cintas de color, y era una plasticidad que había en aquello, impresionante, muy bonito, un colorido, y después la emoción de todo el que hablaba allí era cargado de emoción. Y la lectura del manifiesto, Tony puso una pasión en la lectura impresionante. Y él decía, es que esta escultura es de ustedes, y el arte es para ustedes, no es el arte bueno, que se ve después en la película, que después ya lo recordó más, que no es el arte que del artista metido en su estudio, haciendo su obrita para él y tal, y una élite. Esto es para ustedes. Y él con una emoción impresionante, y yo lo recuerdo con gran emoción. El delegado del gobierno, en aquel momento, tomó el micrófono a la fuerza para decir que aquello era que él creía que era otra cosa, pero que era un acto comunista, ¿entiendes? Y comunista. Y entonces, pues, aquello no tuvo repercusión en el público. Pero él se dio cuenta que no tenían ya la fuerza, que no le tenían tanto miedo como ellos querían imprimir al pueblo. Entonces, aquellos muchachos que estaban encima del camión, sí dijeron, dice, ¡viva el arado! Cuando el delegado se subió allí un poco temblando, leyendo un papel que yo no sé lo que estaba diciendo, pero entonces sí le estaba diciendo, sí, porque son estos tipos, aquel que yo los estoy mirando de aquí y apuntándolos con el dedo, aquellos chicos que estaban encima del camión, pero aquellos no le paraban bolas, que viva el arado, pero ahí él estaba temblando, y los otros pam, vueltas al arado, y que viva el arado. Entonces Aurelio Ayala, que habló él, entonces sí dice, señores, estamos celebrando aquí el símbolo al campesino de nuestro arado. Dice, porque la Isla del Hierro se merece ya otra cosa, que no tenemos un hospital, no tenemos una ambulancia, no tenemos agua todavía potable ni luz eléctrica en todos los pueblos, ¿comprende? Y hoy si ganamos nosotros en nuestra inauguración, nuestro arado, que quede sentado, que vamos a hacer un hospital, una ambulancia para recoger los enfermos, agua potable
a nuestras casas y que menos que luz. ¿Comprende? Digo, nosotros, que yo particularmente sí pensaba, digo, pues nosotros la ganamos. Porque somos los que tenemos la razón, y como la razón no tiene fuerza, pues nosotros somos los que la ganamos. El delegado del gobierno de aquel tiempo que estaba aquí, el hombre se subía por las paredes viendo ese movimiento de gente que ellos no podían controlar. Entonces, yo creo que desde la llegada a la isla del padre Peyton, a principios de los 60, creo que fue, últimos de los 50, nunca hubo una manifestación popular en el Hierro tan multitudinaria, no siendo las de la Virgen y esas cosas, la bajada de la Virgen y esas cosas, y menos arriba en la Cruz de los Reyes. Aquello fue... Para una obra de arte. No nos lo creíamos ni nosotros. Es que uno se pone a ver, aquello es una obra de arte de un artista desconocido para nosotros, porque Tony Gallardo era desconocido para la mayoría de la población herreña, y hoy creo que sigue siendo también desconocido, por mala suerte. Que la gente le tuviera tanto cariño a aquella obra, a lo que representa, ¿no? Y que cuando el momento de ver terminada aquella obra, los señores constructores que hicieron aquello, los soldadores y demás, era una alegría tan grande que se mostró en reunirse allí casi toda la isla en aquel momento. Bueno, yo en la Cruz de los Reyes fui uno más, ¿no? Yo la sensación que sentí, pero no como al estar acostumbrado a estar en un escenario, sino como miembro que participé y colaboré desde el primer momento junto con todos los que sí lo hicimos, una enorme ilusión, alegría, libertad y objetivo conseguido. Y quizás me sentí como si hubiera tenido una semilla dentro para iniciar otro proyecto en reivindicación pues, de otras tantas cosas que eran necesarias en aquella época, ¿no? Pero lo emocionante de esto es en una cuestión abstracta, como es una obra de arte. Es decir, no tienes un beneficio material, sino espiritual del acto, ¿no? Entonces, porque lo simpático fue cuando el delegado quería hablar y no le dejaba hablar. Que allí quien iba a hablar eran los campesinos. Y aquel hombre se subía por las paredes y claro, menos mal que no se atrevió a que la Guardia Civil subiera y interviniera. Hubieron momentos de tensión, sí, eso sí. Porque estuvo tentado de meter a la Guardia Civil. De cierta tensión, ¿no? Y entonces, pues allí nos enteramos que se había retirado, incluso se habían reunido las autoridades de aquel momento, habían tenido su conversación y hubieron momentos de cierta tensión, pero que no pasó a más, en ningún momento hubo, ni el más mínimo incidente, ¿no? La trascendencia que tuvo en aquel momento, pues nosotros no le dábamos el valor de que pudiera ser tan importante al exterior. La tuvo en aquel momento y hoy para nosotros pues sigue siendo un símbolo del cambio, un símbolo de que el pueblo todavía vivía y sentía y quería una transformación, porque en realidad en el fondo el arado lo que venía es a hacer un reconocimiento de ese trabajo, de ese esfuerzo, de esa lucha del pueblo herreño por subsistir y por salir adelante. La verdad que impresiona cuando llegas arriba y ves esa obra tan estilizada, ¿no? Y que se ha mantenido a lo largo de estos 30 años. Y evidentemente yo no lo viví, pero he llegado a sentir aquí lo que tuvo que ser. Se sigue manteniendo entre los que sí estuvieron, por desgracia no está mi padre, ¿no? Pero entre los que sí estuvieron se sigue manteniendo ese espíritu de colaboración que hubo en ese momento, ¿no? Y de lucha por la libertad, o ¿sabes? Por un compañerismo que hoy en día se está perdiendo en esta sociedad, ¿no? Estamos ya a principios del siglo XXI, las cosas han cambiado mucho. Las infraestructuras y la calidad y el nivel de vida pues ha mejorado,
y hoy las reivindicaciones se hacen de otra manera. Pero bueno, para nosotros aquel momento y el verlo desde hoy, pues significó una transformación, sigue siendo para nosotros una referencia, y el pueblo del Hierro y la gente del Hierro y los partidos políticos y las asociaciones pues siguen manteniendo viva la llama que planteó el arado en su momento. Hoy día no se puede imitar porque no hay una causa para hacerlo. Hoy todo está hecho, hoy tenemos más, hoy ganamos 4 panes y comemos 1. Y en aquella época, cuando me dicen la gente, antes éramos más felices, éramos pobres, digo, sí, pero todos éramos pobres. Y ahora el egoísmo nos maneja diferente. Porque ahora tenemos por ahí quien tiene más que nosotros. Entonces eso te destroza así, el egoísmo interior del ser humano. La envidia, el rencor, estas cosas tiene. Pero antes íbamos, nadie cobraba. Todos íbamos pero con ganas de trabajar. Hoy quizás nos queden lejos las imágenes de una época de dictadura, de represión, de sentido de la culpabilidad, de muchas cosas que estaban presentes en aquella época, pero seguimos reivindicando y seguiremos reivindicando la libertad de creación, la libertad de expresión. Todos esos elementos son universales, no desaparecen con el tiempo, y recordarlos también es importante, recordarlos con nuevas generaciones, con nueva gente, recordar la lucha por la libertad y el significado que tiene la libertad para todos nosotros. La memoria casi siempre suele ser un poco, se dulcifica o incluso se vuelve torpe, ¿no? Pero las imágenes directas de los acontecimientos de hace 30 años son lo suficientemente elocuentes como para que volvamos a revivir con la intensidad de aquellos tiempos la fuerza de una reivindicación que era, fíjense qué actualidad, la tricontinentalidad de Canarias, o sea, el hecho de que Canarias está conectada sentimental y emocionalmente con América y con África, la reivindicación de África cuando todavía empezamos a mirar ahora al otro continente, por supuesto el cosmopolitismo, o sea, la idea de la Europa, de la cultura como un crisol donde se unen todos estos elementos de lo que viene de afuera y de lo que sale de la tierra, y todo eso forma una identidad propia que yo... Recordando un poco así, un poquito atrás, no sé si es exactamente, porque ya la memoria ya de tanto tiempo pues no está tan segura,
que yo creo que cuando Tony cumplió el último año de cárcel, la cumplió en Tenerife, y muchos estudiantes iban a visitarle, y él tenía un contacto muy directo con ellos. Y cuando salió hizo una exposición allí en la Sala Conca, y recuerdo que hizo unos grabados muy al estilo de él, así muy sociales, que los vendía baratísimos para que todos los estudiantes en esa época se compraran a 20 duros los grabados. Y yo salí contentísimo por tener ese recuerdo de Tony. Bueno, la idea se ocurre en una conversación en el año 76, a principios del año 76, que me vi yo en la laguna con Tony Gallardo, el escultor, y me planteó la idea esa de hacer un homenaje al campesino, de construir un arado, y entonces sobre eso empezamos a maquinar y a pulir la idea de esto, pues hace ya 30 años, ¿no? Yo recuerdo todo eso y yo no sé si ahí exactamente fue el contacto con Aurelio, porque Aurelio habla de una casa donde se reunían los jóvenes estudiantes y tal. Y yo creo que me da la impresión de que ahí es donde surgió la idea del arado, y Tony hizo unos bocetos, unos dibujos, y siempre estaba dándole vueltas a la idea. Llegó a Las Palmas también y también estaba con esa idea, y se reunieron varias veces para presentar el proyecto, para conocer el proyecto. Y después empecé a reunir todos los chicos, todos los estudiantes del Hierro que estábamos en la Universidad de La Laguna, que eran aproximadamente unos 100. Empezamos a hacer reuniones con este proyecto, incluso Tony se desplazó un par de veces, explicó en qué iba a consistir el arado, nos enseñó los bocetos de los dibujos de cómo iba a quedar. Al final se hizo una maqueta, que la paseamos por bastantes sitios, pero la idea surge fundamentalmente de una conversación. Yo tenía una cuestión personal con Tony Gallardo, es una de las personas de fuera del Hierro que más ha influenciado en mi vida, ¿no? Y entonces, además era fácil dejarse llevar por él, porque era un espíritu tan animoso que te involucraba en cualquier historia que se le ocurría, ¿no? También es verdad que en aquella época uno tenía 30 años menos y la aventura, la rebeldía, pues ayudaban en la creación de la idea, ¿no? Y ellos que estaban allí, y me dice tal Juan Reboso Machín de mi pueblo, San Andrés, del Partido Comunista, dice: Basilio, están haciendo una cosa jamás vista. Van a poner un arado, a inaugurar un arado en la isla del Hierro, en la parte más occidental. Coño, ¿qué dice? Dice: sí, yo no sé cómo se las arreglaron, pero los muchachos de Las Palmas, la juventud, se habló con la Complutense de Madrid, fueron al Ministerio de Cultura, que si no se podía poner un símbolo al campesino, el arado romano, por haber sido la piedra, o sea, la pieza de herramienta que a través de las fuerzas naturales de los bueyes fue la primera herramienta que surcó las tierras de España para sembrar el pan nuestro de cada día. Yo desde el principio lo entendí perfectamente. El sentido del arado, de que era una muestra y un homenaje al campesino, y por supuesto para el Hierro más que ningún sitio, porque fue sentar las bases de un monumento que hoy todavía, por desgracia, muchos herreños casi ni conocen. A mí cuando me presentaron la maqueta aquella y me dice, bueno, creo que es lo que representa este arado, este monumento al campesino. Ay, porque de la tierra vive, y hombre todo ser humano. Ay, porque el que labra la tierra
campo.